Hola, muchas bendiciones de nuestro Dios al meditar en su palabra. Es lo que sucede cuando tenemos nuestro tiempo con Dios. Claro está que al leer la palabra el Señor siempre va a ayudarnos, siempre va a enseñarnos de ella. Y ahora vamos a meditar en la palabra del Señor que se encuentra en Hechos, capítulo 17, del 1 hasta el 15. Allí vamos a tener nuestra meditación para ver lo que Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Escuchemos la palabra de Dios. Hechos 17, 1 al 15. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Después de haber escuchado el mensaje de nuestro Dios al leer su palabra, encontramos que Dios habla a nuestra vida. Dios habla a mi vida de esta manera, ¿verdad? Que siempre tenemos que tender la mano a aquel que lo está necesitando. En este caso eran a los siervos de Dios, Pablo y Silas. Pablo y Silas están predicando en Tesalónica y allí hay judíos que son renuentes, que son celosos, que son malos, vamos a decirlo así, porque intentan hacer daño a la vida de Pablo y a la vida de Silas. Y se ponen muy celosos después de que saben o de que ven que muchos judíos, como muchas mujeres y judíos griegos, ¿verdad? Y mujeres griegas que están aceptando a Cristo, el Mesías, como el Salvador, y aquellos que son muy celosos, que son muy, pues que no tienen nada, que no quieren tener nada con el Señor Jesucristo, intentan hacer algo en la vida de Pablo y de Silas. Y por eso es que en una parte de la palabra que aquí acabamos de leer, atacan la casa de Jasón, porque piensan que allí está Pablo y que allí está Silas, y pues claro, quieren hacer daño. Y los llevan a la cárcel, a Jasón y a otros más, ¿verdad? Pero fue en vano. Jasón cayó y no dijo nada, ni dijo que pues no, él no sabía dónde estaba Pablo y dónde estaba Silas, ¿sí? De por sí, en aquellos tiempos era peligroso que la palabra de Dios se difundiera y que hubiera un creyente que recibiera a Jesucristo. Por eso es que era aún peligroso refugiar a aquellos que estaban predicando la palabra del Señor. Era peligroso también hacerlo. Y encontramos, ¿verdad?, que Pablo y Silas ya no están allí en Tesalónica, ya se fueron, pero dejaron un buen grupo que había conocido al Señor. Y Jasón sale de aquel lugar de la cárcel, vamos a decirlo así,
pagando una fianza. Sale él libre y salen libres también los demás. ¿Cuántas veces sucede esto también con los siervos de Dios? Hay muchos que tratan de hacerles daño, que tratan de invertir malos frutos en ellos y hacer daño a aquellos que están predicando la palabra del Señor. Pero los creyentes de Tesalónica saben lo que es importante y arriesgan todo para ayudar a Pablo y para ayudar a Silas. Ahora una pregunta, ¿cómo hemos contribuido nosotros para que crezca la iglesia de Dios? Aún con muchas veces haciéndonos daño, muchas veces siguiéndonos, o aún así aquellos que nosotros les hemos predicado y todo, que se olvidan de lo que tú has sembrado en sus corazones. Pablo y Silas salen de ahí, pero dejan ya un grupo que lo sabe defender, que extienden su mano para con ellos, ¿sí? Y después encontramos que al igual que Pablo y Silas, ¿verdad? Que están ahora en Berea, ellos están ahora predicando. De Tesalónica salen a Berea. Y allí en Berea empiezan también a predicar la palabra del Señor. Pero fíjese lo que sucede, fíjese lo que sucede. Estando allí en Berea, aquellos que se quedaron en Tesalónica, llenos, vamos a decirlo así, de coraje, de odio, de celos, de que no querían que la palabra de Dios fuera extendida, van hasta Berea para poner en contra a Pablo y a Silas. Y la palabra del Señor nos dice que allí también surgen problemas, allí también hay problemitas, pero allí los de Berea son más dóciles los judíos y aceptan el mensaje de Pablo, el mensaje de Silas, ¿sí? Y a pesar de que los judíos en Berea están ahí, hay quienes sí se inclinan con los de Tesalónica, ¿verdad? Como siempre la obra del diablo, de Satanás, está presente, queriendo destruir la obra de Dios. Pero siempre nosotros sabemos que el Señor nos hace más que vencedores cuando predicamos su palabra santa, Y aún aquellos muchas veces que conocen al Señor Jesucristo, quieren hacer daño a la iglesia de Dios, quieren hacer daño a los siervos de Dios, pero pon atención a lo que Dios nos habla en esta hora, ¿verdad? A lo que Dios nos habla en esta hora. La iglesia fue en crecimiento, la iglesia fue creciendo, la iglesia primitiva, y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor, que a pesar de todas las controversias, que a pesar de todo aquellos pleitos o celos, envidias, la iglesia crece. La iglesia crece. Aún ahora, Dios quiere que su iglesia crezca. Pero ¿por medio de quién va a crecer? De aquellos que están predicando su palabra. ¿Y cómo es que tú ayudas a los que están predicando su palabra? Acuérdate de Jasón, fue llevado preso, pero aún así salió libre, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. No nos prestemos para artimañas del maligno. Ayudemos, extendamos la mano a los siervos del Señor, a los siervos de nuestro Dios, que no sabemos todas las situaciones difíciles que pasan, pero allí está Dios, ayudándolos y bendiciéndolos. Por eso Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Al igual que Pablo y Silas, podemos conocer personas que no escatiman esfuerzos para servirle al Señor, que no escatiman ni dinero para servir a Dios, que no escatiman amor para ayudar a aquellos que están predicando la palabra de Dios. De alguna manera Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón, de que nosotros seamos fieles al Señor ayudando. Si no podemos nosotros predicar, ayudemos a aquellos que llevan el mensaje de nuestro Dios de un lugar a otro. Por eso es, ¿verdad?, que Dios perfecciona su obra, ¿sí? Dios está vivo y Dios perfecciona su obra por medio de aquellos que se disponen a servirle. La persecución como que perfecciona nuestra fe. ¿Para qué? Para que sigamos adelante sirviéndole a nuestro Dios. Las pruebas y las dificultades están al día, pero hay quienes levantan las manos de aquellos que servimos a Dios y nos ayudan para seguir predicando el Evangelio. Quítate todo celo, toda envidia, todo aquello que no sirve y ayuda al que está sirviéndole
al Señor. Te invito a que oremos y le pidamos al Señor, ¿verdad? Que nos dé más amor y que nos ayude para también ser ayudadores. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta hora, te damos gracias por aquellos que predican tu palabra, que a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones, a pesar de dificultades, se mueven llevando tu palabra santa. Se mueven de un lugar a otro, sin importar que muchas veces por la envidia, los celos, todas esas cosas guiadas por el maligno pueden hacerles daño, pero tú estás con ellos, tú estás con nosotros, así nos habla tu palabra, y tú nos das gracia para con aquellos que no nos aprecian, que no nos quieren. Gracias, y te pido que bendigas a los que tienen hambre y tienen necesidad de ti y que ayudan a los que están predicando tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Yo soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.